nueva clase con el doctor Martín Unzué. Martín es doctor en Ciencias Sociales, director del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, es especialista en temas de universidad, ciencia y tecnología, y ha escrito recientemente, entre otros libros que tiene, una historia de la UBA, profesores, científicos e intelectuales, la UBA desde 1955 a su bicentenario. Martín, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Oscar. Buenas tardes para todas y todos. Bueno, la idea hoy es hacer una presentación del problema de la investigación en las universidades, que es un poco el tema de nuestra materia, y después, bueno, pasar a preguntas o dudas o comentarios que tengan de la bibliografía que les dejamos, de las clases asincrónicas y de lo que vaya a presentar hoy, que es un poco una síntesis de lo que tienen en los materiales. Lo primero que quería plantear es que la relación universidad-ciencia no es una relación que se haya dado siempre, en todo momento, no solo porque las universidades son preexistentes al desarrollo científico, sino además porque a lo largo del proceso de conformación moderno de las universidades, y estoy pensando particularmente desde el siglo XIX en adelante, fueron surgiendo distintos tipos de universidades, modelos de universidades que contemplaron en mayor o en menor medida el papel de la investigación y de la ciencia. Entonces, algunas universidades tendieron a tener orientaciones más profesionalistas, es decir, universidades que concentraron sus esfuerzos en la formación de profesionales más que en la investigación. Ese modelo, que tiene que ver con el modelo napoleónico de universidad, es en buena medida el que fue recibido en nuestras latitudes, y que hizo que buena parte de nuestras universidades tengan originariamente un modelo de universidad concentrada en la enseñanza de profesiones y especialmente de profesiones liberales. De hecho, si nosotros miramos las matrículas de nuestras universidades actualmente, podemos ver cómo algunas carreras profesionalistas, me refiero a contador público, abogado, médico en alguna medida, administrador de empresas, etcétera, suelen ser las que concentran la mayor parte de los estudiantes. Y son carreras, disciplinas en las que la investigación científica, bueno, no tiene un desarrollo frecuente. No digo que no se pueda investigar, pero los esfuerzos institucionales y disciplinares no suelen estar orientados a la investigación. El otro modelo de universidad, el modelo de lo que se conoció como la universidad científica, que es ese que se origina en la Universidad Humboldtiana de Berlín a comienzos del siglo XIX, y que tiene acá su expresión tal vez más clara en la Universidad Nacional de La Plata, una universidad que se funda, bueno, como ustedes saben, primero provincial y luego nacionalizada a comienzos del siglo XX, en pleno auge del positivismo, el positivismo, como dice Terán, como matriz mental dominante de
de los sectores dirigentes de 1880, 1890 hasta la década de 1920. Ese positivismo informa al proceso de constitución de la Universidad de La Plata, pero choca con la realidad, porque si originariamente esa universidad se piensa como una universidad científica donde la investigación tiene que ocupar un lugar fundamental, esos esfuerzos tienen muchas dificultades para lograr la aceptación social en la ciudad de La Plata de comienzos del siglo XX. Y la matrícula termina orientada a las carreras profesionalistas tradicionales, dejando al observatorio, a las disciplinas, a la astronomía, a la física, etcétera, en lugares subordinados, con muchas dificultades para conseguir estudiantes y demás. Fíjense que la carrera de Derecho en la Universidad de La Plata, a diferencia de lo que sucede en las otras universidades tradicionales en Argentina, lleva por nombre Ciencias Jurídicas. Y justamente es un poco esa impronta de la universidad cientificista que intenta adaptarse a una carrera que es una carrera más profesionalista, claramente. Entonces, con esto lo que estoy diciendo es que esas dos grandes tradiciones universitarias a nivel mundial, las universidades profesionalistas y las universidades cientificistas o de investigación, tienen su expresión en nuestro sistema universitario tradicional, en las universidades tradicionales de nuestro sistema, Córdoba, La Plata, Buenos Aires, pero con un sesgo, con un predominio de el profesionalismo, que se mantiene hasta hoy, que se mantiene por importancia de las disciplinas que concentran la mayor parte de la matrícula y que se mantiene también por el lugar que ocupa la investigación en estas universidades, que desde ya es un lugar importante, pero que suele ser marginal, concentrado en algunos espacios, ligadas a algunas disciplinas, a algunas facultades, a algunos colegios, a algunos institutos, etc. La masa de las universidades tradicionales se centra en la función docencia, formación de profesionales para el mercado laboral. Dicho esto, también podemos ver que en los últimos 30 años el sistema universitario argentino se diversificó de un modo muy significativo. Ese modelo de las universidades tradicionales se fue cambiando voluntariamente en muchos casos, señalando las limitaciones que tenía, las limitaciones de organización, estructurales, institucionales. Entonces se fueron revisando las ideas de facultades, se armaron otras cosas, se armaron departamentos, institutos, se fue avanzando en la oferta de nuevas carreras y también se fue repensando la cuestión de la investigación y de la extensión, pensando esa universidad que en alguna medida para nosotros es la universidad que surge de la reforma del 18, como una universidad que tiene esas tres funciones o tres misiones fundamentales, ¿no? La docencia, la investigación y la extensión.
con todas las discusiones que hay en el medio, incluso de esos tres elementos, claramente la extensión es el más problemático, incluso ha sido también cuestionado el propio término extensión y las implicancias de ese término. No me voy a meter en esa discusión porque no es lo pertinente para nuestro tema de la reunión de hoy, pero sí señalar que, bueno, las universidades asumen, o el reformismo asume en sus derivas, que una universidad debe cumplir todas estas funciones para ser verdaderamente una universidad. Y en relación a la investigación científica, me parece que es muy importante porque la universidad no es solo un espacio de transmisión de conocimientos, sino que debe ser un espacio de producción de conocimientos. No es una verdadera universidad aquella que solo se limita a la transmisión de conocimientos que ya existen, que ya han sido producidos en otros lados. Y ahí empezamos a acercarnos a lo que nos interesa, que es pensar esa dinámica de producción de conocimiento y particularmente de conocimiento científico en las universidades. Vista como una función esencial, pero bueno, hay que preguntarse también para qué o cuáles son los sentidos de esa producción de conocimiento. Dejo esa pregunta, la retomo ahora en unos minutos. Quiero antes hacer alguna consideración sobre el desarrollo científico y tecnológico en América Latina y en Argentina. Como ustedes saben, bueno, nuestra región, azotada por sus deudas históricas, por una deuda con el desarrollo, por la escasez de recursos en muchos casos, ha tenido dificultades para producir conocimiento científico, especialmente desde mediados del siglo XX en adelante. Esto tiene que ver con el desarrollo de lo que Vannevar Bush llamaba la Big Science, luego de la Segunda Guerra Mundial, que supone una nueva forma de hacer ciencia en algunas disciplinas, que es una forma de hacer ciencia en base a cantidades exorbitantes de recursos. Ese ciclo de la Big Science que se abre en la segunda mitad del siglo XX supone una ciencia que queda bastante fuera de escala para nuestras economías periféricas y que requiere entonces importantes esfuerzos para poder encontrar los intersticios en los que se puede producir conocimiento significativo. Este problema se complejiza también por otra cuestión que es concomitante, que es la pregunta por el desarrollo. O sea, a continuación del concepto de la Big Science, empieza a sobrevolar a América Latina la pregunta por el desarrollo, la pregunta por el papel de la ciencia para generar el desarrollo económico esperado, postergado. Y ahí, nuevamente, empiezan a, bueno, con una importante serie de pensadores que seguramente ya Oscar les ha ido presentando, empieza la pregunta por, bueno, cómo se produce conocimiento que sea conocimiento pertinente para nuestras realidades, que sea conocimiento que atienda nuestras necesidades, que pueda producir respuestas para nuestras necesidades y, entre otras, desde ya para el desarrollo. Ahí, entonces, las universidades pasan a
a estar interpeladas. Y a estar interpeladas en un escenario en donde no hay muchos actores capaces de llevar adelante esa misión de la producción de conocimiento. A diferencia de lo que puede pasar en los capitalismos centrales, donde en general con recursos públicos o con apoyo o subsidios o demás, también hay sectores privados que invierten en I+D y que desarrollan investigación. En Argentina y en el resto de nuestros países, esos sectores privados que invierten en I+D, bueno, suelen ser escasos. Suele ser el Estado el principal responsable de llevar adelante la investigación científica, la inversión en investigación científica, por muchas cosas, por los riesgos que supone, por la tasa de retorno impredecible, por los tiempos también difíciles de calcular. Y nuestros estados, nuestros recursos públicos, bueno, se fueron orientando a la producción de conocimiento, en parte a partir de la generación de organismos científicos específicos, pero también, en una parte muy importante, utilizando las capacidades instaladas del sistema universitario. Esto a tal punto es así que el sistema universitario en Argentina reúne a la mayor parte de los investigadores del país a partir de distintas formas de medirlos que podemos tener, por cantidad de investigadores, por número, por equivalente a jornada completa, ¿sí? Intentar traducir eso. Porque bueno, ahora voy a mencionar que hay algunos inconvenientes en los modos de medir estas inversiones en infraestructura, en recursos humanos. El sistema científico, entonces, en la mayor parte de los países de la región y en Argentina concretamente, es un sistema científico donde predomina la inversión pública, donde predomina el sector público y que podemos dividir entre organismos científicos por un lado y sistema universitario por el otro, siendo en el sistema universitario profundamente asimétrica la relación entre universidades públicas y universidades privadas, donde la absoluta mayoría de la inversión en ciencia y tecnología se hace en universidades públicas, donde son muy pocas las universidades privadas que tienen programaciones científicas o inversión específica en desarrollo científico. La relación organismos científicos-universidades, como ustedes saben, es una relación compleja. Es una relación que ha atravesado diversas etapas históricas, etapas de competencia, etapas de complementariedad, etapas de fusión, donde resulta difícil delimitar cuál es la institución responsable de la producción de conocimiento. Yo creo que estamos actualmente en una de esas etapas, ya en los últimos 20 años por lo menos, donde más allá de algunas situaciones particulares que se pueden dar en el heterogéneo sistema universitario, porque con esto aclaro que hay algunos casos en los que sigue habiendo lógicas competitivas entre organismos científicos y universidades, en términos generales lo que tenemos es que la mayor parte de los investigadores de algunos de los organismos científicos más grandes, CONICET particularmente, también son personal de universidades nacionales y desempeñan actividades en universidades nacionales
con dedicaciones temporales y demás variables, sea la mayor carga de dedicación en el CONICET y una carga secundaria en las universidades, o en algunos casos situaciones inversas, gente que tiene el privilegio de tener dedicaciones exclusivas en las universidades. Y digo el privilegio porque ahora voy a lo que anuncié hace unos minutos. Nuestro sistema universitario, en su creciente diversidad y como espacio fundamental de la producción de conocimiento científico, tiene algunos puntos fuertes, tiene infraestructura instalada, que es producto de generaciones de inversiones acumuladas, tiene desde ya recursos humanos calificados, porque es el lugar donde se califican y se forman los recursos humanos, pero tiene algunas debilidades estructurales. La primera de ellas, que es muy significativa, es la cuestión de las dedicaciones docentes. Nuestro sistema es un sistema donde la absoluta mayoría de los docentes tienen dedicaciones simples. Y eso significa que no tienen verdaderas posibilidades de dedicarse a la investigación científica. Esto, vale aclarar, varía sustancialmente por disciplina, pero también por universidad. En general, las disciplinas percibidas como más cientificistas suelen tener más cantidad de profesores con dedicaciones exclusivas, pero además algunas de las universidades que se generaron en los últimos 20 años y que tuvieron como modelo diferenciarse de las universidades tradicionales, pensaron sus staff docentes en base a personales de dedicación exclusiva o semi-exclusiva, intentando construir formas de vinculación con la institución y de combinación de la docencia y la investigación diferentes. Muchas de las universidades más recientes, aunque algunas ya están muy consolidadas, tienen esos esquemas diferentes, y allí las proporciones entre profesores con dedicaciones y profesores con dedicaciones simples es distinta a la del promedio del sistema. Ahora, en términos sistémicos, la abrumadora mayoría, que es más del 75% de los docentes del sistema universitario nacional, son docentes de dedicaciones simples. Y eso es una importante limitación, es un limitante significativo para poder realizar tareas de investigación. El sistema es muy grande, con ese 25% que queda de dedicaciones exclusivas y semi-exclusivas, eso da una masa de recursos humanos significativa y le permite a las universidades tener más de la mitad de los investigadores de tiempo completo del sistema. Incluso si tomamos el fuerte crecimiento que ha tenido el CONICET desde el año 2004-2005 en adelante, que le permitió realmente convertirse en un organismo, bueno, que está cerca de los 10.000 agentes, 9.000 y pico de agentes, ¿no? Y hacer un salto cuantitativo muy relevante en relación a su historia
reciente. Pero incluso con ese crecimiento del CONICET, que lo vuelve una suerte de primus inter pares en el universo de los organismos científicos nacionales, el sistema universitario, con esta debilidad a la que me estoy refiriendo, de la ausencia de dedicaciones exclusivas para la mayor parte de sus profesores, por el tamaño del sistema universitario, el sistema universitario sigue siendo un actor fundamental. Y de ahí lo que hay que ver después son los cruces a los que me refería recién, porque también una parte mayoritaria de los investigadores de un organismo como el CONICET tienen sede de trabajo en universidades, sea en unidades ejecutoras de doble dependencia o incluso no, institutos u otros laboratorios de dependencia de las universidades. Hay otro elemento que me parece importante y que en general no es muy considerado. Un espacio que se ha dinamizado muy fuertemente en los últimos 20 años de producción de conocimiento científico en el sistema universitario es el desarrollo de los doctorados. Los doctorados son espacios de investigación, de producción de conocimiento. De hecho, uno de los requisitos de la producción de una tesis doctoral es que sea un conocimiento original. Y además es una instancia que ha sufrido muchas transformaciones en los últimos años, que la fortalecen. En primer lugar, es una instancia donde la mayor parte, bueno, esto depende de las disciplinas, pero en muchas disciplinas la mayor parte de los doctorandos han hecho sus estudios doctorales con dedicaciones exclusivas, a partir de un sistema de becas que se fortaleció muy fuertemente desde el año 2003, 2004 en adelante. El fuerte crecimiento del sistema de becas, que fue alimentado principalmente por el CONICET, pero que también tuvo participación de las universidades, porque las universidades también otorgan becas doctorales, y también tuvo una participación, aunque minoritaria, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, ahora devenida Agencia I+D+I. Ese conjunto de recursos públicos de distintas fuentes para financiar becas doctorales y garantizar dedicaciones exclusivas durante periodos extensos de 5 años en general, para realizar investigaciones originales, bueno, eso es un elemento que a mí me parece fundamental en la producción de conocimiento científico por parte de las universidades. Tiene alguna discusión, particularmente porque se supone que el doctorando está en una etapa de formación. Sin embargo, las pautas de evaluación del resultado de ese proceso de investigación son pautas de evaluación con estándares relativamente elevados, e incluso en algunos casos más elevados que las pautas de evaluación de, por ejemplo, proyectos de investigación acreditados o de, no sé, carrera de investigador científico en CONICET. Porque acá lo que tenemos es la producción de un material original, una tesis, que se evalúa con un jurado que cumple con una serie de requisitos y que es nombrado por unas comisiones específicas, etcétera, y que bueno, termina aprobando o no aprobando esa tesis. Acá hago un comentario. La cuestión de la evaluación de la actividad científica
es una cuestión fundamental y sobre la que hay muchísimo para trabajar, para pensar y para avanzar en nuestro sistema científico en general. No faltan las voces que consideran que hay algunas debilidades importantes en la evaluación de nuestro sistema científico, donde no son frecuentes las evaluaciones negativas o los cuestionamientos a los resultados de los proyectos de investigación o del trabajo de investigadores de los organismos científicos. Esa instancia, en el caso de los doctores, tiene una conclusión más claramente definida, ¿no? Y con una instancia de evaluación importante. Y algo parecido podemos decir, aunque me parece que en un proceso, en un estadio de desarrollo todavía preliminar, pero potenciándose, de los postdoctorados. Hay muchos trabajos científicos en Estados Unidos que sostienen que entre el 60 y el 70% de la producción de nuevo conocimiento en Estados Unidos, dependiendo de las disciplinas, es producto de trabajo de postdoctores. Esto, por un lado, nos permite o fortalece nuestro argumento de que hay que mirar el trabajo de doctores y postdoctores e incorporarlo en el acervo de la producción científica de las universidades, más cuando en nuestro sistema, por una cuestión de normativa, esas instancias doctorales y postdoctorales están exclusivamente en manos de las universidades, no de los organismos científicos como pueden estar en otros países, ¿sí? Solo las universidades pueden otorgar los títulos de doctor y de postdoctor. Entonces, ahí hay una producción de conocimiento importante que hay que relevar, que hay que valorar, que hay que considerar. Por otro lado, la contracara es, evidentemente, ese fenomenal aporte que realizan los postdoctorados, por ejemplo, en el sistema científico norteamericano, tiene que ver con las enormes dificultades para ingresar a carreras de investigadores estables en organismos científicos o en las propias universidades. Y ahí voy a un problema que me parece que, bueno, es un problema sobre el que también se ha escrito mucho en casi todos los países, que son las dificultades que tienen los sistemas científicos para incorporar nuevos recursos humanos, para garantizarles empleos estables, permanentes, básicamente dentro de las carreras académicas. En la mayor parte de los países centrales, las plantas de profesores de tiempo completo, las plantas permanentes de profesores de tiempos completos de las universidades que hacen investigación científica son muy bajas, muy pocas, están congeladas hace tiempo o incluso reducidas. Esto hace que, bueno, se tercerice la actividad científica, precarizándola, contratando becarios postdoctorales que hacen tareas científicas, a veces de complejidad, pero con contratos a término, donde se sabe que van a estar 2, 3 años y se van a ir, donde está claramente especificado qué es lo que van a hacer, etc. En general, en esos países lo que hay son extensos recorridos donde los jóvenes doctores y a veces no tan jóvenes van pasando de postdoctorados en postdoctorados durante muchos años hasta que pueden finalmente intentar conseguir algún puesto estable en el sistema universitario. O sea, esto es parte de la precarización de la vida académica a nivel mundial, que es muy fuerte y en los países centrales es muy fuerte y tiene mucho que ver con la neoliberalización de la academia a nivel mundial.
Nuestra realidad acá en Argentina es relativamente distinta en alguna medida, y sobre esto quiero, bueno, extenderme un par de minutos, porque mi tesis es que el sistema universitario argentino, con las reformas que conoció, las reformas pro mercado, neoliberales, desde los años 90, y particularmente desde la sanción de la Ley de Educación Superior en el año 1995, una ley que actualmente se está rediscutiendo. Como ustedes habrán visto, el presidente de la Nación anunció en la Asamblea Legislativa de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso este año, pero también lo había anunciado el año pasado, el envío de un proyecto para discutir una nueva ley de educación superior. Ese intento de discutir una nueva ley de educación superior no es nuevo. Hemos tenido infinitos proyectos de reforma de la ley de educación superior. De hecho, hasta hace poco tenían estado parlamentario proyectos de todos los bloques parlamentarios para reformar la ley de educación superior. Y sin embargo, bueno, ya tiene más de un cuarto de siglo la ley del 95, y no es tan fácil reformarla. Hay mucho consenso en que la ley es mala, que la ley tiene un montón de limitaciones, pero no hay mucho consenso en torno a qué es lo que hay que reformar y cuáles son los aspectos que habría que cambiar. Lo que sí es muy claro es que la ley introdujo un nuevo escenario para la Universidad Argentina, con nuevas reglas de juego que lograron dinamizar muchas de las actividades que hacía el sistema. Después podemos hacer las valoraciones si eso fue para mejor o para peor, y ahí tenemos extensas discusiones. Pero lo que sí es claro es que la universidad se empieza a transformar fuertemente en los años 90. Se neoliberaliza en buena medida, introduce lógicas de incentivos económicos, y eso se expresa en los posgrados, se expresa en la investigación, etc. Ahora, dicho esto, en términos comparativos regionales, nuestra universidad es una universidad que ha quedado a años luz de los efectos de la neoliberalización que podemos encontrar en otros países de la región. Que podemos encontrar en Brasil, que podemos encontrar en Chile, que podemos encontrar en Colombia, que podemos encontrar en otros lugares de la región, donde realmente la neoliberalización de la universidad ha transformado mucho más radicalmente que en Argentina el modo de funcionamiento de las universidades y lo que se entiende por carrera académica. Nuestra universidad sigue teniendo una serie de lógicas y de inercias de funcionamiento que han sido refractarias a, entre otras cosas, la adopción de incentivos económicos para orientar comportamientos. No digo que no existan, claramente existen, pero son muy minoritarios en relación a otras experiencias regionales. Y de ese modo, la lógica de establecimiento de la carrera académica científica en las universidades es más moderada que en otros países de la región. Acá hago un par de puntualizaciones y en unos minutos ya redondeo. El programa de incentivos docentes, por ejemplo, que fue uno de los programa de incentivo a docentes investigadores, el PROINCE, fue uno de los programas
fundamentales de la introducción de una lógica neoliberal a la actividad académica. Ese programa es un programa que quedó trunco en la Argentina. Sigue existiendo, de hecho, como ustedes recuerdan, el anterior gobierno, el macrismo, intentó reflotarlo, relanzarlo, también con una experiencia que quedó abandonada. El programa de incentivos hoy existe la categorización, de hecho, es casi una cuestión difícil de comprender, ¿no? Porque la última apertura de la categorización dio lugar a una enorme cantidad de docentes universitarios que buscaron su categorización, a pesar de que el incentivo económico al provincia ha desaparecido. Si algunos cobran incentivos, habrán visto que son cifras muy poco significativas. Que es todo lo contrario de lo que pasó en el momento en que se lanza el programa, año 94, 95, donde el incentivo económico era muy alto, podía llegar a duplicar el sueldo, y donde la mayor parte de las y los profesores universitarios resistían y no estaban dispuestos a incorporarse al programa y a categorizarse y a ser incentivados. Lo veían como una injerencia de una lógica ajena a la de la producción científica. Entonces pasamos de un momento donde no se quería categorizar casi nadie y que el incentivo económico era muy alto, a un momento donde se quieren categorizar casi todos y el incentivo económico es casi nulo. En un lapso de tiempo de 20 años. Eso es un indicador de algunas transformaciones que ha tenido la cultura académica y científica en la Argentina en este tiempo. Una cultura científica que me parece que busca parámetros, busca diferenciaciones o mecanismos de diferenciación y de estratificación, incluso gratis, ¿sí? Pero sin embargo, que si la comparamos con las experiencias de los colegas regionales o mexicanos, estamos afortunadamente en una etapa totalmente distinta, embrionaria de ese proceso. Y embrionaria porque no es determinante económicamente la evaluación de nuestro desempeño científico, tecnológico, como sí lo es en Chile, en México, en otros países de la región. Para nosotros, la producción científica, la producción de artículos académicos en revistas científicas que cumplan los requerimientos que ya todos conocemos, el patentamiento de productos científicos. Bueno, no son mucho más que algunos ítems en las diversas pantallas SIGEVA, CBR, etcétera, que compartimos. Pero no tenemos las presiones de avanzar en esas lógicas de producción que tienen colegas de otras latitudes a los que se les juega la mitad del sueldo o el 70% del sueldo en esa productividad. Entonces, en nuestro sistema universitario, y acá incluso yo marcaría alguna diferencia, porque los organismos científicos como CONICET no son iguales que las universidades o los investigadores de universidad exclusivamente. Ahí, en ambos casos, las presiones productivistas del sistema existen, pero son
mucho más moderadas que en otros lugares de la región. Y eso señala que el avance de la lógica de la mercantilización de la actividad científica en Argentina ha sido modesta, moderada, que la neoliberalización de nuestro sistema científico existe, pero que ha quedado en estadios relativamente preliminares frente a lo que podemos ver en otros países de la región. A pesar de eso, podemos ver que nuestras universidades le han prestado en los últimos años una atención creciente a los indicadores de los rankings universitarios, de los rankings mundiales. Y la mayor parte de las universidades intentan de algún modo u otro incorporarse en esos rankings mundiales. Rankings que son un enorme problema, porque son un problema metodológico, porque intentan comparar y reducir a indicadores sencillos cuestiones que son difíciles de comparar o que no tienen forma de compararse. Entonces, hay una suerte de transacción con esos rankings, donde las universidades intentan aparecer en ellos, intentan mejorar en esos indicadores. La mejora en esos indicadores a veces está ligada a incrementar la productividad de sus profesores y de sus investigadores, porque, entre otras cuestiones, la producción científica de artículos y el factor de impacto de esos artículos son elementos importantes para la definición de esos rankings, pero aceptando que la construcción de esos indicadores tienen muchos problemas metodológicos. Y la verdad es que son muy discutibles desde múltiples puntos de vista esos rankings universitarios. Y son muy discutibles fundamentalmente por lo que estaba diciendo hace un rato. Nuestro sistema universitario se ha vuelto un sistema mucho más heterogéneo en los últimos 25 años, con instituciones que son muy distintas entre sí, que ya no responden a un único modelo, sino que responden a muchos tipos de universidades muy diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos para comparar esas universidades que tienen objetivos tan diferentes? Y la verdad es que reducir eso a un número, a un posicionamiento en un ranking que no solo es argentino, sino que es mundial y que no contempla que no solo nuestro sistema es heterogéneo, sino que el sistema mundial es terriblemente heterogéneo, con cosas que es casi difícil de entender que son también universidades, porque no se parecen en nada, en tamaño, en infraestructura, en recursos, en relaciones docentes-estudiantes, en tipo de títulos que dan, en tipo de carreras que ofertan, en modos de vincularse con la sociedad, con el medio, etcétera, en misiones institucionales, ¿sí? Son enormes las diversidades. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir e intentar comparar todas esas universidades en un ranking cuando en realidad son cada vez más distintas y es cada vez más difícil entender que son todas universidades? Bueno, dicho eso, entonces ahí tenemos otra familia de problemas, pero que es una familia de problemas que está muy relacionada con la investigación científica, porque es un punto fundamental. Una universidad que no hace investigación científica es una universidad que queda fuera de los rankings, porque los rankings valoran la investigación científica. Y ahí voy al último punto que quiero plantear, que es en estas misiones que tienen las universidades, y que en el caso de las universidades argentinas son la docencia, la investigación y la extensión, hay una suerte de jerarquía implícita en torno al prestigio. Y en esa jerarquía
bueno, la investigación es la que queda en primer lugar, por sobre la docencia y obviamente por sobre la extensión, que suele ser menospreciada o dejada de lado en muchos casos. Eh, esto, esto supone, en primer lugar, que el docente investigador es más que un docente, tiene más prestigio, de ahí que haya tenido un programa específico para reconocerlo, como el PROINCE, pero además la pregunta, ¿para qué investigan las universidades? Y esa es una pregunta que me parece muy importante para reflexionar, porque en un esquema de universidades predominantemente liberales, como las que tiene la tradición argentina, por muchas razones, entre otras desde ya por la autonomía universitaria. Eh, el tema de la autonomía universitaria no me voy a extender en él por una cuestión de tiempo. La idea de autonomía de la universidad es inherente a la propia idea de universidad. Ya las universidades medievales negociaban sus autonomías a la hora de instalarse, pero la universidad liberal que surge en el siglo XIX es una universidad que reclama esa autonomía, en principio como la autonomía científica, académica, ¿sí? Y luego extendido eso a un sentido más amplio de autonomía, que en la mayor parte de las universidades argentinas es un sentido fuerte de autonomía. Y a mí me parece que el retorno a la democracia o la experiencia de las intervenciones de las dictaduras sobre las universidades generó, como por reacción, un sentido de autonomía fuerte en la tradición, en nuestra tradición universitaria reciente, del retorno a la democracia en adelante. Nuestras universidades tienen autonomías más significativas que otras universidades de la región o que otras universidades del mundo, ¿no? Esa autonomía, que es valiosa, que es necesaria, que nuestra historia reciente entiende que es imprescindible, porque cuando no hubo esa autonomía, lo que tuvimos fue la Universidad de las Catacumbas y de la represión y esa autonomía es una limitación para orientar la investigación. Es una limitación para poner ese complejo científico que habita en las universidades al servicio de objetivos de desarrollo económico, social, nacional. Esto se ha discutido extensamente en los últimos 20 años. De hecho, la mayor parte del esfuerzo de inversión en ciencia y tecnología que hicieron los gobiernos kirchneristas no casualmente se canalizó a partir de organismos científicos más que del sistema universitario. Eso tiene que ver con la pregunta por, bueno, cómo lo manejamos y por la limitación que supone la autonomía de las universidades para orientarlo. En ese punto, claramente, la experiencia que podemos sacar de los últimos 20 años es que cuando hay recursos para invertir en ciencia y tecnología, y esos recursos se canalizan vía la universidad de un modo directo o indirecto, porque es casi imposible no hacerlo, lo único que se puede es lograr construir incentivos para que la comunidad científica universitaria vaya detrás de ellos
y aporte con su trabajo a los objetivos de políticas públicas que se planteen. Pero eso tiene que explicitarse. Si no, bueno, se corre el serio riesgo de perder el control de esos recursos y de los resultados de esos recursos. Esa es una limitación, ese es un problema sustancial de la política científica en países con esta particular configuración a la que me estoy refiriendo, y con la tradición universitaria que tienen y con el peso de las universidades en la producción de conocimiento científico. El segundo peligro es, bueno, qué tipo de producción científica se busca. Y ahí hay que también prestar atención a los incentivos que vienen del sistema científico internacional. En qué medida la lógica de la producción de papers académicos o de la revalidación académica en esos circuitos, que son circuitos complejos, que son circuitos muy mediados por intereses que no son solo científicos, en qué medida eso es relevante a la hora de analizar cómo se utilizan recursos públicos, cómo se orientan políticas públicas. Finalmente, hay un tercer punto que me parece interesante y que hace a la particularidad de la investigación en las universidades, que es la investigación articulada con la docencia. Ese punto es un punto que en general los organismos científicos no terminan de ver, de valorizar, de considerar. Sin embargo, son muy relevantes porque no se puede esperar que las universidades produzcan recursos humanos altamente calificados si ellas no producen parte del conocimiento que se les transmite a esos recursos y si ese conocimiento no atiende a dificultades, problemáticas específicas de nuestra realidad. Entonces, ahí hay un lugar, ahora leo lo que están poniendo en el chat, que ahora lo leo. Pero ahí hay un punto que me parece que es enormemente valioso y que hay que pensar cómo se reorganiza, cómo se reconsidera, cómo se construyen nuevos incentivos para la articulación entre la docencia y la investigación. No solo porque el investigador tiene más herramientas para comprender lo que está enseñando, pero además porque el investigador va a poder enseñar nuevo conocimiento que atienda problemáticas nuestras. La docencia sin producción de conocimiento local, limitada a la transmisión de conocimiento producido en otros lugares y en general en los centros académicos mundiales, es un riesgo enorme que hay que señalarlo sistemáticamente, ¿no? Basta ver nuestra historia económica reciente, todos los economistas formados con los grandes manuales de los grandes economistas norteamericanos. Claramente es necesaria la investigación económica de nuestra realidad para poder enseñarles a los futuros economistas otra economía que no diga, como decía Dorbush y Fisher en el manual de macroeconomía con el que se formaron centenas o millares de economistas en toda la región, porque era el mismo manual de McGraw-Hill que se usaba en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Brasil, etcétera, que digan que una devaluación es la política de empobrecimiento del vecino. Está bien, eso es para Estados Unidos, para nosotros no, una devaluación nos empobrece a nosotros, no empobrecemos al vecino y tenemos toda nuestra historia de crisis económicas recientes para ver que las devaluaciones nos empobrecen. Y sin embargo, a los estudiantes de economía se les sigue enseñando que la devaluación es una política de empobrecimiento al vecino.
doy ese ejemplo de un campo de conocimiento que manejo, pero ustedes pueden producir ejemplos de sus campos de conocimiento. Repetimos enseñanzas en muchos casos que no se aplican a nuestra realidad, y eso es producto de que no hay investigación que alimente nuestra docencia y que alimente la función docente de nuestras universidades. Entonces ahí hay una enorme deuda para las políticas de ciencia y tecnología, que es también producir los mecanismos de reconocimiento a la producción de conocimiento para la enseñanza en las universidades, que sería específica de, del campo de la ciencia y de tecnología dentro de las universidades.